es un placer presentar primero a Estela Mañone. ¿Cómo te va, Estela? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, me encanta que estés acá. Y a Alberto. ¿Qué tal? También su hermano. Estela Mañone, Alberto Mañone, falta Daniel. Bueno, ¿no es cierto? Sí. Está el recuerdo. Está el recuerdo, claro. Está el recuerdo, está su música, está... nosotros aquí en el programa nos interesa hablar de música, obviamente, hablar con ustedes, pero están, digamos, invitados en una especie de recorrido que empezamos a invitar a hermanos en la música. ¿Viste? Estuvo Bien. Popo y Miguel, por ejemplo, Romano. Va a venir otra gente, están ustedes. Y claro, en el caso de ustedes, que aparte tienen una trayectoria enorme, tienen también como una tradición familiar para atrás que es delirante, ¿no? Completamente. La verdad que repasando un poco la historia de ustedes, saben que ambos son compositores. Estela es autora, intérprete, ha actuado y compuesto junto con Jaime Ross, Eduardo Mateo, Darnoyan, Cabrera, Ganemire, Canoura, en fin. Han grabado tus canciones en muchas partes del mundo, has girado, has tenido bandas, has tocado con bandas. En el caso de Alberto, lo mismo, pianista, compositor, profesor, docente, trabajó en el exterior, hizo trabajos con Ferrer, con Nocetti, compuso el oratorio de Elmira Agustini, trabajó también con muchas de las personas que vos también trabajaste. Ustedes están asociados a la historia de la música desde hace muchísimos años, pero a su vez la familia de ustedes, empezando por la madre y también por el abuelo, y ahora hablábamos antes de salir al aire que conozco también, ¿no? Y bisabuelo, que conozco a Bruno, que vendría a ser como las generaciones más chiquitas. La nueva generación también vienen con música. Es una locura, porque además da la sensación que no es que haya sido una familia que haya dicho, bueno, como somos escribanos, ahora todos van a ser escribanos. Parecería ser algo como que es mucho más fluido, como que se llega ahí por la sangre, no sé cómo. Y de hecho, algunos nos dedicamos de forma profesional y otros no, pero... Todos están en la música. Sí, todo el mundo hizo música o hace en algún momento. ¿Cómo recuerdan ustedes cuando eran niños, eran compinches? ¿Al margen de la música? Claro, sí, Sí, totalmente. Hay anécdotas. Teníamos un jardín muy grande en nuestra casa, que era en la calle de Suárez. Claro. Y ahí, Prado, ¿no? En el Prado. Suárez casi Boulevard. Claro. Y Enrique Martínez, una cabra de Boulevard. Y ahí, bueno... Enfrente a lo de la casa de René Bonet, el conservatorio. Claro, que ahí estudiaron... Vos estudiaste con ella también, ¿no? No sé si vos... Sí, pero yo también. También. Sí. Te corté, solfeo, que odiaba cordialmente el solfeo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Al final tuve que aprender por ósmosis. ¿Te sirvió? Me sirvió. ¿Y qué decías, que tenían un jardín grande? Un jardín grande y bueno, tenemos... Porque, mira, te cuento una anécdota y es que eran los años 50, ¿no? 50 serían más o menos, hace mucho tiempo. 55, y fue la época en que salieron aquellos autos que le decían con la chata. Claro. ¿No? El largo, los autos largos. Los autos largos que tenían dos colores. Andá a estacionar hoy en un con un colachata. Entonces nosotros nos sentamos en una especie de murito que estaba frente a la calle y jugábamos a dos cosas. Una era, porque pasaba un tranvía también. Una era, ¿cuál era el número? 34. El 42. El 42. Bueno, entonces era, jugábamos a ver qué aviso, porque había 2 o 3 tipos de avisos de los tranvías. Entonces jugábamos a ver el tranvía que venía, qué aviso tenía. En el techo. Pues si le embocaba, bueno, ganaba, no sé, un coquito o algo. Y lo mismo con los colachatas, apostábamos al color. ¿Qué color o qué colachata iba a pasar? El próximo colachata, ¿de qué color venía? Por ejemplo, un Ford Galaxy, ponele, lo que sea. Apostábamos y, bueno, el que ganaba era una ganancia moral. Vendíamos coquitos de la palmera. Vendíamos coquitos de la palmera. Había un coquito tipo de eso. Exactamente, había una palmera de Gutiérrez. Y bueno, hacíamos fondos, digamos, recaudábamos fondos vendiendo coquitos. Y hay una cosa interesante en eso interesante para mí, ¿no? De lo del tranvía, que yo, claro, muchísimos años después leí el cuento de Feliberto Hernández, Por los tiempos de Clemente Cohen. Hermoso. Y ahí el tipo está habla todo el tiempo de la calle Suárez y del tranvía que viene por Asensio y dobla. O sea, cuando yo leí no podía creer, ¿viste? Estamos hablando de otro músico también. También pianista. Pianista, sí. Por los tiempos de Clemente Cohen es de una belleza. Divino. Es mi escritor uruguayo favorito. El mío también. ¿Sabes? Sí. Sin duda no ha sido desbarrancado nunca. Y todas esas, porque por los tiempos, y en Caballo Perdido también aparece la música, ¿no? Y hay referencia mucho a su experiencia con el piano. Es de un tipo de belleza muy particular que quizás también
conecte con alguna de las cosas que ustedes han hecho. Me refiero a un tipo de sutileza, ¿no? De una búsqueda no estridente, sino delicada. Sí. Me pregunto si eso, porque cuando me hablan de un jardín grande, de la importancia de la música ambiental, del sonido que había, los pájaros, claro, los árboles, cuando había viento, ¿no? O sea, ustedes tienen un vínculo con la naturaleza, porque pienso en muchas de tus músicas, en las tuyas también. No estoy pensando en las letras, estoy pensando en las músicas que son como muy paisajísticas, sonoras, ¿no? Puede ser. Quizás más en el mundo del jazz no tanto, sí, pero ¿no? ¿Qué tan importante fue hacer niños de casa, de jardín y no de...? Claro, niños de casa, de jardín y después de campo, porque nosotros... Claro. Yo tenía 8, sí. Más o menos. Sí. A los 8 años míos y nos fuimos a vivir a Bella Unión, porque mi padre tenía una industria maderera que quedaba a la orilla del río Cuaraín. Sí, entonces, claro, primero nos fuimos a la ciudad de Bella Unión, ahora es ciudad, antes era pueblo, y vivimos ahí un poquito, y después vivimos donde era la planta industrial, que era campo. Claro, y nosotros jugábamos en el campo. El río, todo eso. Con el río, ahí, con el río. Todo eso influye muchísimo. Nos bañábamos en el río Cuaraín, ¿viste? Sí, eso es todo por eso paisajístico puede tener que ver. Sabes que yo, cuando hablaban del tranvía, o sea, yo no vi tranvías, pero viví en Sayago, soy de Sayago, y estaban todavía al día de hoy se ven los rieles, ¿no es cierto? Y el pasaje del tren, que sí, que cuando nos mudamos, yo era chico, me costó mucho entender qué era lo que me despertaba de madrugada, hasta que nuestro padre nos dijo, mañana vamos a conocer al tren. Había que caminar una cuadra y media nada más. Lo que pasa es que el pasaje era por detrás de nuestra casa, entonces a la altura de nuestra casa pasaba por ahí nomás, ni siquiera una cuadra y media, y era al principio un estruendo y después se convertía en la tranquilidad. Era un sonido tan presente que uno lo naturaliza, y de hecho es un pájaro más, por así decirlo. De hecho es lindo. De hecho es lindo, ¿no? Si era un protagonista de nuestra infancia, el tren era protagonista. Claro. Nosotros fuimos a Bella Unión, por ejemplo, íbamos en tren. Muchas horas. Un día de viaje. Muchas horas, claro. Hasta Salto en tren. Salto, y después 3 horas de motocar. Y después motocar. Que era como un tranvía doble. Sí, claro. Que era más chiquito que el tren. Nosotros íbamos en camarote con camillas y todo. Lo más lindo del mundo para dormir, ¿viste? Sí, divino el arrullo ese. Por favor, hermoso. Todo de madera. Sí. Cuando estamos pensando en la niñez, como ustedes ya estaban vinculados a la música, porque hay una tradición muy fuerte en la familia, ustedes piensan que el estar rodeado de eso sin duda trae beneficios, pero piensan que hay algo que está marcado y que viene y que es una facilidad que se le da, o tuvieron que trabajar como cualquier otra persona que no hubiera nacido en una familia. ¿Pueden desprenderse de eso? Lo que pasa es que nosotros tenemos la música desde que nacimos, entonces por eso capaz que de repente hemos tenido más, no sé si tenemos más facilidad que otra gente, ¿no? ¿Pero sintieron que les costó la música? No, porque eso es como placentero. Claro. Igual yo que toco el piano tenés que trabajar mucho. Sí, claro, tenés que trabajar un montón, pero no es lo mismo que andar picando piedras, ¿viste? Claro, estás trabajando sobre algo que te gusta, ¿no? Es un poco, a veces el piano es un poco repetitivo, ejercicio, pero siempre surge también la parte más creativa, ¿no? Está ahí. ¿Tu instrumento es el piano, sin duda, tu principal instrumento, sí, o no? Pero toqué la guitarra también. También, sí. En los Beatles, por ejemplo, ¿Le dabas a la guitarra? No, justo yo estaba estudiando de casualidad, porque mi madre me dijo, bueno, no te gusta el piano, tenés que estudiar algo. Entonces yo dije, bueno, no sé ni por qué dije guitarra. Y ahí salieron los Beatles al año. Perfecto. Impresionante. ¿Ustedes fueron alumnos de la madre primero? Sí, no. ¿De René Bonet? De René. No, ¿y de la madre de ustedes? Bueno, no tanto. Bueno, yo estudié un poco de piano cuando tenía 5 con mamá, pero no resultó. Es más difícil. No resultó. Después empecé a estudiar con René. Y ahí sí resultó. Sí. ¿Pero vos aparte que tocas flauta? Yo toqué flauta un tiempo, después presté la flauta y nunca más me la devolvieron. ¿Qué flauta era? ¿Una flauta traversa? Qué divino. Sí, y ahora si me das una flauta no tengo ni idea de lo que hacer, pero en Disco Travesía estoy tocando la flauta. Claro. Bueno, después eran protagonistas también, sobre todo ahí en esta ciudad de Bella Unión, otros instrumentos, como había una cosa horrible que se llamaba tonete, que era como una flauta de plástico. ¿Viste? Le hice acordar ahora. No. Era una flauta de plástico que tenía muchos... Solo hacía unas melodías, tenía un sonido como de pato, yo siempre era como un... Entonces era así, la orquesta, era chiquito. Entonces la orquesta de la escuela era
tonetes y acordeones. Era de fucha. Y los arreglos eran, digamos, el concepto arreglístico era que todos tocaban lo mismo. Claro, entonces era una estridencia espantosa. Y la profesora tocaba el acordeón. Sí, claro. Y después yo ahí empecé a tocar el acordeón. El segundo instrumento que tuve fue el acordeón. Entonces ahí ya empecé a desarrollar la parte más espontánea, de copiar cosas de la radio. Y entonces eso era ya extracurricular, ¿no? Era un aprendizaje más, menos, no sé cómo decir, escolástico. Cuando uno encuentra lo que va a ser también su amor, su pasión, su profesión, tan de niño, digamos, ¿el instrumento es un juguete cuando sos chico? Para mí no. Nunca lo fue. Sí. A ver, discutan un poco. No, simplemente no. No, para mí sí, sobre todo juguete. cuando toqué el acordeón era como un juguete. Porque yo aprendí solo, ¿no? Entonces tenías que investigar. No sé, nunca me lo planteé así como un juguete. Ahora ya capaz no. que sí. Siempre lo viste como una herramienta, digamos. Sí, capaz que en aquel momento capaz que lo sentí así, pero no lo recuerdo, la verdad. La capacidad expresiva de ustedes en la música es evidente, pero digamos, ¿sirve también la música para vehiculizar cosas que a lo mejor, si no hubieran sido música, lo hubieran vehiculizado de otra manera? Es decir, termina siendo una herramienta que sirve para componer y hacer canciones y hacer... pero también para decir, viste, sábado de tarde necesito descansar, pasear, bajar información, también me meto en mi casa y hago con la música, no algo que voy a mostrar, sencillamente es como una manera de dialogar conmigo, como puede ser para un escritor anotar cosas que son un diario personal y que no van a ser después páginas publicables, ¿viste? Es que cuando vos te pones a hacer eso, no sabés si vas a comunicar eso después, ¿no? Cuando estás componiendo, eso sos vos solo contigo mismo, y capaz que en algún momento sale, ¿no? De ahí para afuera, pero siempre es uno con uno. Es pero muy solitario. Hay un montón de música que forma parte de algo que es íntimo y que nunca va a salir afuera porque forma parte de tu paisaje interior, de tus necesidades de estar bien cuando estás mal, de estar un poco mejor cuando necesitas. Es decir, porque pienso, viste, lo importante que es, todos los niños yo creo que tendrían que tener educación musical. Por supuesto. ¿No es cierto? La herramienta, ¿no? O sea, a mí me pasó de niño que cuando empecé a leer muy de chico me di cuenta, no lo verbalicé ni lo incorporé de esta manera hasta que fui un poco más grande, preadolescente, pero en un momento, siendo preadolescente, me di cuenta que yo no me iba a aburrir nunca en mi vida, porque estaban los libros, estaba la lectura, y si no había el libro, hay una cajita de medicamentos que dice algo. ¿Tenés la posibilidad de tener una especie de artilugio que te permita, entre otras cosas, no aburrirte más? O aburrirte con caridad. Para ustedes la música la tienen incorporada, pero no es normal, ¿no? Sus compañeros de clase no todos estaban en la misma, ¿no es cierto? No. ¿Eso se sigue valorando hasta el día de hoy o está tan incorporado que bueno, forma parte de uno y no se reflexiona sobre eso? Yo creo que tenemos suerte. Tuvimos suerte, ¿no? Porque de repente de nacer en una familia con antecedentes musicales ya tan lejanos también, ¿no? Y bueno, que fue pasando por todas las generaciones y algún gen debemos tener, digo yo. Supongo. ¿No hubo un momento de decir me hubiera gustado dedicarme a otra cosa también? No, yo hubo unos tiempos que no me dediqué que no hice música, que estuve estudiando en la facultad y al final volví. Cuando yo hacía música académica, digamos, y cuando volví empecé a hacer música popular. Entonces ese fue un cambio, que ese periodo de tiempo que no hice nada, me cambió para ese lado, digamos. Antes, en lugar de tocar Beethoven, ahora tocaba canciones. ¿Lo ves como un periodo perdido o no? ¿Hay necesidad de alejarse un poco a veces? No sé, la verdad no. Alberto, vos no sabría decirte. Yo toqué desde los 13 años, ya desde los 15 como profesionalmente, claro, digamos. Y hubo 2 años donde no toqué y fue horrible. Entonces, ¿Lo sufriste? Sí. Estaba en Buenos Aires, ¿viste? Entonces estaba... No sé por qué no me puse a tocar con alguien. O sea, tocaba informalmente, pero no digamos, por dinero, que es importante. ¿Ustedes han vivido de la música? Yo sí. Yo más o menos. He tenido otro trabajo. De docencia, incluyendo la docencia. Claro, cuando hablamos de la música hablamos también de la docencia. A mí me encanta enseñar, ¿no? Me gusta mucho. ¿Tenés paciencia? Pasá el aviso de que estás dando clase de piano para que encontrás algún... Sí, sí, por favor, pasen todos los avisos porque... Y no, ¿cómo me preguntaste? Claro, sí.
Sí, tengo paciencia. Sí. Sí, yo sí. Tengo... Como docente, te tiene que gustar. O sea, más que tener paciencia, o sea, tenés que tener, bueno, no sé si la vocación o de transmitir, ¿no? Y creo que lo hago bien, porque he tenido muchos alumnos que han sido exitosos, ¿no? ¿Ustedes son personas tranquilas? Sí. Y más bien, estoy tirando a eso. ¿De dónde viene eso? Ahí sí que no me ataste, no tengo idea. Yo qué sé, no sé. No, porque viste que el mundo de la música, el mundo de la noche, el mundo de... Sí, eso también. Claro, quizás uno puede asociar, bueno, pero vos tocaste con níquel, por ejemplo, uno puede asociar como una cosa de mayor velocidad en algunos géneros que en otros, pero se los vio siempre como personas como... Somos tranquilos. Pacíficos también. Pacíficos. Sí. Bueno, depende, ¿no? Pero... No, sí, yo he tenido épocas difíciles, pero... No, pero somos gente tranquila, sí. ¿Qué pensás del disco Travesía de tu hermana? Bueno, con sus colegas. Yo he actuado con Travesía, ¿no? Hemos actuado... Con Mateo fue que... ¿Con Mateo? Con Mateo, Eduardo Mateo fue una experiencia... Un concierto espectacular. Con Mateo, estaba Travesía, estaba vos en el piano... Sí, estaba Jaime en el bajo. Jaime tocaba el bajo. El Nego. Gastón tocaba la trompeta, y la batería Gustavo sería. Gustavo. La máquina del tiempo se llamó. El primer espectáculo, suerte, ¿no? La máquina del tiempo, ¿no? Que se hizo en el Anglo en 1984. Yo recién había vuelto a España y me quedé anonadado con la música de Mateo, ¿no? A pesar de que en España había tocado con músicos muy buenos. Me acuerdo. Pero era otro mundo, ¿no? Mateo, es otro mundo. Sí, es otro mundo. Tengo en la mano el disco Minuto Más de Dolor de Travesía. La foto esta es una foto histórica, ¿no? O sea, es inolvidable, ¿no? Sí, que creo que también tiene que ver con cómo qué edad tenía uno cuando la vivió. Yo lo recuerdo como tres mujeres hermosas que hacían música, un primer grupo de tres mujeres, ¿no? Era una cosa bastante... Era raro. Era raro, ¿viste? Pero nosotros no nos damos cuenta, ¿eh? Claro que no, ¿sabes? Claro que no. Quizás nadie se diese cuenta, pero era raro, ¿viste? Que protagonistas las tres en esta foto en una mesa de bar, aparentemente. En el bar Coruñés. En el bar Coruñés. Y está Mariana, que hace poco hablé con ella. Sí, yo la vi hace un par de Mayra días. Hugo, y vos estás en el medio, Estela, ahí con las tres copitas que no sé qué estarían tomando. No estaba tomando nada, era verso, la copita era verso. Es más, me parece que están vacías. Parece vacía, sí. Estela trajo este disco que no lo había abierto todavía, es su disco. ¿No tenés bandeja? Sí, pero tengo yo escucho el primero. ¿Te acordás cómo empieza el disco? ¿Cuál es el primer tema? En este momento. Bueno, en este momento vamos a escuchar, que es un tema... Es un tema de Bernardo Aguerre, querido, Bernardo. y Fernando Cabrera, el tema este. Otra orilla, otro mar, y un día
Está hablando Alberto sobre lo que estamos escuchando. Sí. Que tiene una tradición también en la música brasileña, ¿no? Cuarteto en sí, toda esa música maravillosa que nos venía de Brasil, que fue una influencia enorme. Había mucho más influencia de Brasil que de otros países, a lo mejor, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí, porque después yo me plegué mucho al mundo del tango, pero eso fue posterior. En los años 60 nosotros tuvimos, además de tener la suerte de estar en una familia musical, tuvimos la suerte de vivir un momento musical extraordinario, espectacular, ¿no? Que fue la época. El otro día yo trabajo en el Hotel Radisson, ¿no? Habitualmente, y fui a buscar un equipo y estaban pasando Eleanor Rigby, y yo dije, qué maravillosa esta música. Y después encima pasaron un tema, creo que es de Lennon, que se llama Girl. Entonces yo dije, qué increíble haber vivido qué suerte que tuvimos, ¿no? Haber vivido esta época maravillosa y terrorífica también, porque fue toda la época del golpe de Estado. Todo a la vez. Todo al mismo tiempo. Mira, nos vamos a ir a la pausa. Estamos con Estela Magnone y con Alberto Magnone. Te voy a mostrar lo que me encontré al lado de una volqueta. No te puedo creer. Sí, señor, muchos de toda la volqueta. Pero sí, los agarré todo, por favor. Todo, por supuesto. Acá en esta cuadra viven mil, clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Mi abuelo... Se nos coló Cabrera, el cual nunca está mal. No, todo bien con Cabrera. Pensamos que a lo mejor Vos has tocado con Cabrera, obviamente. Mucho. Quizás en este disco... ¿Tuviste un dúo? Me acuerdo que tocábamos un boliche espantoso que se llamaba Laberinto. Acércate un poquito al micrófono. Perdón, Laberinto, se llamaba Laberinto, que ahí tocábamos en dúo. Me acuerdo que lo hice. No iba nadie, era horrible. Después Cabrera se transformó en un fenómeno de masas. Exacto. Pero en ese momento todavía. La música, bueno, Ney Mato Grosso grabó, es increíble. Es increíble. Ustedes fueron, se supone, escuchándolos, que tuvieron una infancia feliz. Y sí. Bueno, tiene mucho que ver esta actividad. Yo me contaban recién en la pausa, cuando iban a Bella Unión, iban con los discos y como que tomaban los lugares y eran insoportables. Había un lugar que era la única confitería de Bella Unión, y ahí íbamos nosotros y poníamos. Por decir confitería es muy benévolo. Bueno, confitería se llamaba confitería. Era un tugurio que se llamaba confitería. ¿Siempre fueron muy unidos? Sí. Todos los hermanos. Siempre que íbamos a la casa. No es fácil eso, ¿no? No sé. ¿Para usted siempre fue así? Sí. A mí me llama la atención. Sí. Sí. Bueno. Sí. O sea, yo soy unido con mis hermanos, pero quiero decir, pero en términos generales, también uno no sigue haciendo lo mismo y viéndose, ¿viste? O sea, los hermanos, uno es arquitecto, el otro es no sé qué, suponete, y convivís en el ambiente. Pero ustedes estuvieron bastante unidos por este fueguito de la música, ¿no? Por la música, y también teníamos costumbre de ir todos los fines de semana a comer juntos. ¿Siguen haciéndolo? De año. Ahora menos, ahora un poco menos. Faltan 2 hermanos. Claro. ¿Y se toca cuando en esas reuniones se toca o no? No tanto. En alguna vez planificó Alberto algún toque. Sí. Pero no, en general. Me acuerdo de una ocasión, con cariño, una ocasión que Estela y yo le compusimos, cuando cumplió 90 nuestra madre, le compusimos 2 canciones, ¿no? ¿Vos te acordás? ¿Eran 2? Sí, una que era como tipo Händel, así. Y otra que era más graciosa. Hablando de Händel, ¿estás cantando en De Profundis? Sí. Estoy hace un poco menos de un año que volví a mi primer amor, digamos. Claro. Porque yo empecé con coro, también cantando en coro. Y la verdad que estoy feliz, porque es una, no sé... No se puede. Con Cristina, que es todo un motor, ¿no? Cristina no puede parar, además. Ahora estuvo como un mes en Europa dando conciertos por todas las catedrales, ¿viste? No, es una cosa de loco. Tiene una energía increíble. Locos. Y bueno, el coro es divino. La verdad que es divino. ¿Qué pasa con la parte letrística? Hablo más, en este caso, con Estela. ¿Vos has compuesto cosas con letra? No. ¿Pero por qué? ¿Porque no te interesa o...? No, y no me sale. Porque no te sale, decís. Estela, ¿cómo es tu vínculo con toda la parte de letras? ¿Te sentís tan letrista como música? Sí. ¿Y cuándo arrancó eso? ¿Arranca con la música de chiquita? ¿Tenés referencias? ¿Sos de escribir otras cosas que no son canciones? Tengo algunos cuentos escritos. Alberto escribe, sí, pero... Yo escribo cosas de no ficción.
Él escribió, bueno, el otro Claro. escribió un libro entero sobre la comparsa. Claro. Pero bueno, eso lo considero escritura. Letras de canciones no, pero otras cosas he escrito interesantes. ¿Y poesía, Alberto? No, yo trabajé con Ferrer. Claro, ahí está. Claro, ya está. Ya está. Te mata eso. Sí, pero no que me mate, podría inspirarme también, pero no se me da por ese tipo de escritura. Me gusta mucho yo ahora, por ejemplo, me pasa algo y es que ya no leí ficción toda mi vida, pero ahora ya como Paraste. que paré y solo leo cosas de no ficción que me encantan. Que pueden ser ensayos, por ejemplo. Sí, ensayos. Sí. Sí, a mí me pasa, me alejé un poco de la ficción para el ensayo que es. No sé por qué es. Creo que viene un poco. A veces, no sé, de niño uno lee menos ensayo y más te más ficción, los ¿no? Pirata, todo eso es maravilloso. Pero bueno, sí. Y Estela, con las letras, con la poesía, vos cuando pensás en textos, ¿pensás en textos de canciones o también podemos pensar en poesía que no van a ser canciones y que los tenés ahí guardados como... No, pienso en letras de canciones. ¿No tenés un librito escondido ahí que se pueda publicar con poemas? ¿Vos sí, con poemas no? ¿Ninguno? Nada. Tengo cuentos. ¿Cuentos? Estoy diciendo que tengo cuentos. Opa, ¿y ahí? Pero hace años que no escribo y ni más, los tendría que ir a ver. Los tengo guardados, por supuesto. Pero tengo que ir a ver si vale la pena hacer algo con eso o no. ¿Siguen teniendo proyectos? Siempre. ¿Individuales? Siempre. Yo estoy terminando un disco. Disco nuevo, ¿no? Sí. ¿Se puede saber cómo se va a llamar? Las cosas son como son. Es buenísimo. ¿Cómo discutir eso? No hay forma. No, yo también tengo, pero no son de música. Yo tengo un libro escrito que lo estoy terminando sobre anécdotas que he vivido en el mundo de la música. Como una miscelánea de cosas. Sí, que realmente es... ¿Das nombres? Claro, todos. Sí, todo. Todos, nombres, Claro, tengo porque fotos, tengo nombres. Que Alberto tocó con tanta gente que tienen cuentos de Sí, no, de todo tengo el cuentos mundo. desde Yo tengo que bastante, tenía pero 13 años. no tanto como vos, por cierto. Ustedes quizá la palabra es muy grande, ¿no? Pero porque hay cariño, hay amor, pero ¿se admiran como músicos? Claro. Totalmente. Sí, ¿Cuáles son las virtudes como músico que tiene Alberto que quizás vos no tenés o en el caso de él lucen muy albertísticamente y solo la tienen? Bueno, no sé cómo es, no sé, Alberto. ¿Qué decir? ¿No lo sabés o te da cosa decírselo? No sé. Me parece que es maravilloso la forma que tiene de cantar, de tocar, los arreglos que hace, yo qué sé, como cuando está metido ahí en el piano, el mundo no existe, ¿viste? Esa cosa de estar tan focalizado, muy focalizado, compenetrado con la música. Y bueno, y eso se sale para afuera, se transmite, ¿viste? ¿Al revés? ¿Qué pensás de ella? Yo admiro mucho, la capacidad esa de introducir todo un mundo en 3 minutos, ¿no? Que es el arte de componer una canción. Pero cada canción tiene su vida propia, ella sabe muy bien construir esas cosas que a mí me resultan imposibles, o sea, que incluyen la letra y la música, ¿no? Es como un mundo completo a partir de Por casi eso de la nada. tenemos canciones en común, también. que la música es de él y la letra es mía. Que sale siempre a partir de una letra, ¿no? Claro. O sea que vos musicalizás un texto de tu hermana. A mí me resulta muy fácil hacer música sobre un texto. Sobre un texto. Muy fácil. Tendrías que agarrar algún poeta que te guste y meterle música. Yo lo hice con algunos, ¿no? ¿Con quién? Con Rosenkopf, por ejemplo. Mira. Todo no sabía. Un disco entero tengo, que se llama Pies Pequeños. No me acordaba. Pies Pequeños, todo claro. con música de Rosenkopf. Ahora en este disco hay un tema con letra de Rosenkopf también. Como disco solista que va a ser como el 6º, 7º tuyo, ¿no? No sé, porque yo con solista, claro, sin las 3 y sin travesías. Sí, con solista digo yo. 7º, Séptimo, creo. claro. ¿Te gusta más la tarea cuando es compartida, lo grupal, o fuiste alternando por alternar, pero te sentís cómoda vos con tu instrumento? ¿Vos decís con los grupos en los Sí, en general, eso? sí. Me encanta, sí. Pero las dos cosas me gustan, ¿eh? Pero tocar con otra gente es muy lindo, ¿viste? Es como, viste, el coro. ¿Por qué el coro es tan bárbaro? Tenés que compartir también decisiones. Claro, porque hay otra gente ahí haciendo cosas, ¿viste? Hay una cosa muy, muy emocional también, ¿no? En eso. ¿Cuál es el instrumento favorito que has tenido? Me refiero a marca. ¿Qué instrumento? Sin ser el tonete. ¿Marca de instrumentos? Sí. Tuve una guitarra Giannini que la recuerdo con brasileña, la recuerdo con mucho cariño porque ahí fue los primeros pinitos con los Beatles.
No por la calidad del instrumento, sino por la historia. Para nada, la calidad no. La calidad después no es. mejoré con la guitarra, pero después piano, tengo un piano que era de mi papá, que me lo dio ella. Que era de la tía Agar Valeri. Que era de Agar Valeri, que fue alumna de un alumno de Liszt, ¿no es cierto? Sí. Nah. Sí, y claro, y la tía Agar Valeri era una, principio del siglo XX, ¿no? Una concertista impresionante que daba conciertos en Europa. O sea, venía a ser tía de mi papá. Mi papá es nosotros le habíamos puesto un nombre que era, porque venía y se comía todas las masitas. Entonces le pusimos la tía Mancha Mancha, que no era porque era de Peñarol. Yo eso lo cuento entre las anécdotas. Porque además su padre, o sea, el abuelo. Oseas Valeri fundó la primera escuela de música acá en Uruguay. Fue un conservatorio que Valeri Balso después. Claro. Balso fue alumno de Agar Valeri. Que después hicieron el conservatorio. Tenía sucursales en Brasil. El conservatorio en Caxias, ¿no? En Caxias do Sul, sí, en Caxias do Sul. En todo el interior del Uruguay. Era una organización. Sí, era. Y bueno, y de hecho, el abuelo y la abuela, ¿no? Se conocieron. Dante y Julieta. La abuela, o sea, la hermana de la tía Maya Maya. Sí, la hermana. Julieta, la madre de mi padre, se conoció con el padre de mi padre, porque ella iba a tomar exámenes de piano Tacuarembó. Y él vivía ahí, y ahí se conocieron. ¿Quién vivía ahí? Dante. Dante. Claro, Dante, porque Dante era. Bueno, nosotros tenemos. ¿Podemos contar el cuento de Gardel? Gardel, vamos a contarlo. Dale, por favor. No, porque nuestra bisabuela o tatarabuela era Esguirla, ¿no? Es así. Era hermana de Juana, que fue la abuela de Gardel. La abuela de Gardel tacuaremboense, cuidado, ¿no? Claro. El asunto es así. Nuestro abuelo se llamaba Dante Mañone Esguirla, ¿no? Segundo apellido. Y la mamá de Gardel se llamaba Oliva Esguirla. Claro. Y Juana Esguirla era la mamá de la mamá de Gardel, la abuela. Sí. Claro. Y Blanca Esguirla era la hermana de Juana. Te hicimos un lío bárbaro. No, yo estoy siguiendo. Juana y Blanca eran hermanas. Juana y Blanca eran hermanas. Y Blanca, Juana era la abuela de Gardel y Blanca era la bisabuela de nosotros, ¿no? Algo así. Sí. O sea que debemos tener. Ellos eran, la madre de Gardel y nuestro abuelo eran primos hermanos. Ahí está. Así, de simple. O sea, no hay como zafar. Cuando eran niños, los compañeros de ustedes de clase y eso, ¿ustedes eran un grupete de hermanos así muy unidos por esto o también tenían una vida? No. Vida común. Vida común. No, y además esto de Gardel, que no sé si se no nevero, ben trovato, ¿no? Como se dice el refrán. Claro. Gardel no es hijo de Olivia, de Lelia. Si Gardel es francés, no corre. Pero bueno, pero nosotros suponemos que es uruguayo. Esto lo supimos muchísimo después, ¿no? Obviamente, cuando ya éramos grandes. Claro, no sé ni cómo lo supimos. Sí. Bueno, porque aparecieron partidas de nacimiento. Por ejemplo, ¿cómo era esto? El coronel Escayola, que fue supuestamente el padre de Gardel. Sí. Vos tenés unas tengo cartas y cosas. Cartas y partidas de nacimiento. Porque fue los matrimonios también. Claro, y si en el caso de que sea así Gardel realmente tacuaremboense, Carlos Escayola fue el padrino de bautismo de la mamá de Gardel. Y después fue el padre con esta. O sea, un enjunje que Edipo es para reírse. No, sí. Otros dicen que Escayola tuvo a María Lelia con su. Porque él se casó con tres. Con las tres hermanas, ¿no? Entonces, que dicen las malas lenguas de Tacuarembó que en realidad él tuvo a María Lelia, que es la más chica, con su hermana mayor, ¿no? Que era su segunda esposa. Ahí ya me hizo se murieron las dos, no sé, las mató él. La primera y la segunda se murieron. Se casó con la tercera. Pero después de tener a Gardel con ella, porque tenía 13 años. La leyenda dice, la tuvo cuando María Lelia tenía 13 años. Entonces, Gardel fue un niño que había que ocultar. Sí, ¿no? claro. De ahí empieza la leyenda, digamos. Sí, ahora hay todo un movimiento gigantesco de bailes uruguayos, pero bueno, hace 90 años de eso, ¿no? Ya fue. Te quiero confirmar, Alberto, por si te olvidabas, que no en este disco que está empezando a sonar, con el que nos vamos a la pausa, sino en el disco Fines, estás tocando.
¿Ah, sí? Sí, me encanta eso, me encanta. O sea, porque es imposible saber todas las grabaciones que hiciste. No, era tocado en un pueblo. No, yo tocaba. Aparte estuviste en Estados Unidos mucho tiempo también, ¿no? No. ¿Ah, no? En Barcelona. No, ¿En Europa? Barcelona, Pensé sí. que había sido Estados Unidos. No, en Barcelona. Barcelona fue un lugar importante para mí, Sí. para mi música Claro. también, porque ahí fui a una escuela de jazz donde entré como alumno y después quedé ¿Sabes como que siempre profesor. pensé que la escuela de jazz estaba en Estados Unidos? ¿Dónde No, había no, sido? en Barcelona. Fue la primera escuela de jazz que hubo en España. Yo soy casi prácticamente cofundador. Y eso hoy en día, por ejemplo, ¿sabes quién estudió ahí? Esto es Rosalía. Claro. Fue una escuela porque hacían mucha mezcla. Después de ser una escuela puramente de jazz, después empezaron a mezclar con flamenco. Claro. Tenían a Enrique Morenti y otra cantidad de gente. Morenti, increíble, claro. Y Rosalía cayó ahí cuando tenía 16 años y que quedaron alucinados porque tocaba todos los instrumentos, cantaba... Una bestialidad. Una bestia. ¿Están actualizados con la música que suena hoy en día? Más o menos. Sí, con alguna. Otra, eligen. Otra más vale no estar actualizada. Sí, sí. Hay días en que no la maravilla, las calles soleadas, el viento del mar, las huellas del amor en sus mejillas, el gusto del agua, el prisma de un bar. Hay días en que no encuentra la risa, tampoco el consuelo de la soledad. En sus ojos las lágrimas no brillan y solo en el sueño vislumbra la paz. Hay días en que no evita el espejo, el sol en la cara, aquel pantalón, los tímidos placeres. Viene Beiba. Estamos en los minutos finales de la charla con Alberto Magnone y con Estela Magnone, dos hermanos de una familia que es una marca registrada de la música en nuestro país. Y ahora me decían cosas que, algunas cosas yo no las sabía, no sé si ustedes las saben, que los apellidos emparentados con Magnone son Ibarburu, Recaño, ¿quién más? Julio Frade. Frade. No sé si hay Los algún- hermanos Ibarburu, bueno, Claro, sí. sobrinos nuestros. Sí, ahí va. Ustedes tienen ustedes son, por suerte, una cosa que ha pasado en Uruguay, no sé si en todos lados pasará, creo que sí, tiene lógica, pero me parece que con el tiempo hay generaciones jóvenes de músicos que reconocen a los anteriores, ¿viste? Me parece que es una cosa linda y que en Uruguay se da incluso en distintos géneros. ¿Ustedes tienen vínculos con las generaciones jóvenes de músicos que no sean familia? Sí, tenemos. Bueno, yo tengo vínculos mucho a través de la docencia, ¿no? Claro. Pero también con tocar. Yo ahora estoy haciendo una cosa con Martín, por ejemplo, Ibarburu, que es un proyecto docente, se llama El Lenguaje del Jazz, donde damos clases a gente que le interesa tocar. Todos somos jóvenes nosotros. Todos, claro, en este momento ya son todos más jóvenes. Bueno, no, pero siempre tenemos Sí, bueno, sí. yo toco permanentemente con Fabián Marquicio, por ejemplo. Claro, hiciste Villa Azul, ¿no? Todos los discos de Villa Azul. Yo compuse canciones para Villa Azul, para los 3 discos. Bien, hay proyectos que los contaron. Hay quizás algunas cosas que no son proyectos y podrían serlo. Tendrías que revisar los libros de cuentos. Bueno. Me ¿Podemos parece- pasar un chivo? Claro, ¿Podemos pasar un y chivo? es momento de chivo. El momento del chivo es que el viernes 14 de agosto vamos a estar justo con Marquicio en la sala del Teatro Florencio Sánchez del Cerro Linda. con un joven valor que se llama Gabriel Pereira. Y bueno, a las 20:30, viernes 14 de agosto. Gabriel Pereira, ¿qué toca?
Él tuvo mucho contacto con la murga, con el murga joven y eso, pero bueno, él es compositor, toca canciones, yo qué sé. Bien, Vals Prismático es de los mejores discos de la música uruguaya, dice alguien que no firma. Ah, tremendo elogio. ¿Te sorprende? Un poco. Pero vos has sido mimada, digamos, ¿no? Por los músicos, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso es un hecho. Y debe ser re lindo. Y vos también. Me han tratado bien. Sí, nos han tratado bien, sí, la verdad. ¿Ustedes son buena gente? Por supuesto. Es una cosa que a mí me gusta preguntar eso, es una cosa que se trabaja, ¿viste? Que hay que, ¿no? Que hay que trabajar para eso, ¿no? Sí. Digamos, uno no es buena gente por inercia, o sea, uno es buena gente tomando decisiones. Esto es como la gente que dice, yo nunca robé. ¿Tuviste chance? Yo sí robé. Porque si no tuviste chance de robar, no es que no seas ladrón. O sea, las chances se dan cuando uno, pudiendo elegir, elige lo correcto o lo que considera que tiene que elegir. Yo he hecho cosas horribles, pero sigo pensando que a pesar mía. Bien. Te reivindicaste. Sí, me reivindiqué. ¿Podés pasar el chivo del piano? Porque hay un montón de gente que a lo mejor dice, no estaría mal estudiar con el compañero. El estudio. Y que sí, yo soy docente. Que quiera me puede encontrar en internet sin ningún problema. ¿Estás ahí con tu información? Sí, claro. Sí, fácilmente. ¿Internet o Instagram? ¿Sos Alberto Bañón en Instagram? Sí, Alberto Bañón. ¿Estela? ¿Tenés Instagram? ¿Tenés Instagram? Bien, porque la nota esta la vamos a colocar y los vamos a etiquetar para que ustedes puedan estar en contacto. Ha sido un placer hablar con ustedes. Me encanta saber que tienen esa historia tan rica y que de alguna manera no es que nos pertenezca a todos, porque no es exactamente así, pero en parte hemos crecido escuchando eso y este tipo de historias también nos hacen pensar en nuestras decisiones de vida, ¿no? Por ejemplo, para mí es re importante hablar con dos hermanos que desde chicos trabajaron en lo mismo, que construyeron juntos un discurso, una narración, una manera de ver el mundo, ¿no? Que son, a su vez, son músicos populares, pero también son unos músicos muy particulares, no masivos, quizás, y eso también significa algo, ¿viste? Sobre todo en estos tiempos donde todo debería ser masivo o rendidor para que tenga un sentido, ¿viste? Digamos, ¿no? Así que les agradezco que hayan venido, han honrado el programa esta tarde hermosa. El sol, se van ustedes y se va el sol. Y además ver esto que se ve desde acá, ¿no? Es una cosa que no se puede creer. Ya se puso el sol. Está todo a naranja. Y si llegan a... Bueno, a Alberto lo pueden ver. ¿Qué días tocas ahí en el Radisson? Los sábados. O sea, la gente va... Jueves. La gente puede ir y ya está. Sí. Se encuentra una horita de piano, de jazz. ¿A qué hora es eso? A las 9. Es en el bistró y además es gratis. O sea, está ahí en el hall, casi el hall del Radisson. Sí, no paso la gorra por ahora. No pases la gorra, por favor, te lo pido. ¿Por qué? ¿Por qué no? Estela, ¿nos avisás cuando saques el próximo disco? Por supuesto. ¿Sabés? ¿Tenés sello? ¿Tenés todo? Me saco por Bizarro. Por Bizarro. Sí. Bueno, la gente de Bizarro te está esperando acá en la puerta, ya. ¿Están acá? ¿Está Daniel Andino acá? ¿En serio? Sí. No te creo. Daniel Andino, hace pasar a Daniel Andino. Hace pasar a Daniel, comprometamos todo. ¿Usted pensás que esto... Nosotros no damos puntadas sin hilo? Nos dan puntadas sin hilo, qué impresionante. Daniel. Estamos preparando otra cosa importante con Bizarro, pero todavía no te vamos a contar nada. No es para salir al aire, es para que te vean que no mentimos, Daniel. Es para que... Mirá. La estamos comprometiendo. ¿Va a sacar un disco contigo, Daniel? Obvio. Sí, pero no, hay proyectos. Pero el que tengo ahora nuevo, y sí. Bien, sí. Le dije, mira, está Daniel acá, me dijo, no te puedo creer, no creo. Es así. Gracias por la visita. Por favor. Te mandamos acá el controlador de que todo esté bien, que te cuides, que cuides la voz. Y pensá en esos poemas. En esos cuentos. Bueno, me voy a releer los cuentos que los tengo hace años. Y después me contás cómo viene eso. Bueno, pasame los discos. Sí, claro, por supuesto. No te hagas. Devuelva. ¿Cómo no lo voy a devolver? Escuchame, discasos. Mirá que te lo di con el estuche interior y todo. Gracias, nos quedamos porque seguimos. De alguna manera se convirtió en un programa bizarro este. No bisagra, un programa bizarro. Bizarro. Ya venimos, gracias, ha sido un placer.